Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas Primer Orden. Esta es la primera edición de este programa en audio y video. Y antes de pasar con nuestro invitado del día de hoy, quiero invitarte a que te suscribas en nuestras plataformas de podcast y también en nuestro canal de YouTube. También puedes visitar nuestra página web www.primerorden.com. ¿Qué tal, don Bonifacio? ¿Qué le parece que el día de hoy estamos estrenando con usted este nuevo espacio de entrevistas Primer Orden del podcast que lleva también este mismo nombre? Ahora los vamos a estar llevando también en video y con usted vamos a despuntar con este nuevo formato. Bueno, felicitaciones y ojalá que se constituyan en un gran medio de comunicación, que ya lo son, ¿verdad? Pero mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con nuestra entrevista el día de hoy. Vimos cómo este viernes el gobierno, a través de la Gaceta del Diario Oficial, ha publicado la normativa para la ley de agentes extranjeros, en donde se establecen una serie de disposiciones encaminadas a aplicar precisamente la recién aprobada ley de agentes extranjeros. Su vista o su apreciación de manera general alrededor de todos estos temas. Una de las cosas que más llama la atención son las multas que podrían ser sujetos los agentes extranjeros de acuerdo al tipo de falta que cometan. Sí, el gobierno en su ofensiva jurídica por afianzar el control del aparato del Estado está aprobando una serie de leyes para mantener precisamente a la oposición a mecate corto, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos ha sido esta ley 1040, que es la ley de agentes extranjeros, que obliga a los organismos no gubernamentales a registrarse como agente extranjero. Pues, ante la ausencia de partidos políticos y la crisis que ha vivido el país, los ONG jugaron un papel muy importante en el año 2018 y eso no lo perdona la dictadura, y de esa manera se aprobó esa ley, que el objetivo central de esa ley es controlar el ingreso de fondos en el año electoral. Y colateralmente introdujo un artículo que es bastante polémico, que se refiere a las inhibiciones a aquellos que son considerados agentes extranjeros, inhibiciones políticas que no pueden ser, no pueden presentarse a cargos de elección popular. Ese es el contenido esencial de la ley 1040. Y obviamente acaban de publicar la normativa porque la Asamblea Nacional le dejó la facultad al ministro de Gobernación para publicar esa normativa. Y cuando la revisamos, pues está bastante dura. Es una normativa destinada a controlar minuciosamente a estos organismos y a las personas que se inscriban como agentes extranjeros. La ley contempla la creación del registro de agentes extranjeros y dio un plazo de 60 días que ya se está terminando, en el cual los representantes legales de estos organismos tienen que registrarse obligatoriamente. Si no se registran, pues se les aplica todas las sanciones contempladas en la ley, que pueden ser no solo multas, sino también pérdida de la personalidad jurídica, bloqueo de los fondos y de sus bienes, y también pueden aplicarse todas las leyes, reglamentos y disposiciones relacionadas con el lavado de dinero. Entonces, es una ley bastante dura. Evidentemente, esta ley viene a restringir el derecho de la libertad de organización, la libertad de ejercer la profesión. No solo establece regulaciones para los ONG, sino para las personas que trabajan para estas ONG, que también tendrían que registrarse como agentes extranjeros. Es bastante polémica porque es una ley represiva copiada de Rusia, que en su momento en los conflictos con Estados Unidos, ellos tuvieron que aplicar leyes. Estados Unidos tiene una ley de agentes extranjeros, pero es diferente el contexto, porque Estados Unidos es una democracia en donde existen lobbies, compañías que se encargan de cabildear con los representantes, que son los diputados o con los senadores, y entonces el gobierno de Estados Unidos estableció eso para regular a esas empresas que se dedicaban a gestionar
votos con los diputados para una empresa determinada, para un proyecto determinado, etcétera. Entonces, el contexto de aplicación de las leyes de agentes extranjeros varía de acuerdo a cada país. En el caso concreto de Nicaragua se argumentó mucho que era para la defensa de la soberanía nacional, pero Nicaragua no está en guerra con ningún otro estado. Realmente lo que hay es una crisis política interna muy aguda, una rebelión muy profunda que se inició en el 2018 y que a pesar de la represión mantiene pues sus niveles de resistencia y de descontento popular. Entonces, la normativa lo que hace es detallar la aplicación de la ley. Entonces, una de las primeras cosas que llama la atención de la normativa es que aclara que establece los requisitos y procedimientos para la inscripción, regulación, supervisión y sanción de los agentes extranjeros. Ese es el objeto de la normativa. Ahora, en la normativa, como usted decía, esta normativa es bastante explícita y extensa. Pide una serie de requisitos para poder lograr, uno, la inscripción y posteriormente para el tema de la presentación de los informes que cada mes debería de estar presentando el agente extranjero. Esto podría generar la partida de muchos otros organismos no gubernamentales que ya están trabajando o que venían trabajando en nuestro país y que reciben fondos del extranjero. En términos generales, todos los organismos no gubernamentales, agencias de gobiernos extranjeros, fundaciones privadas que tengan ramificaciones en el país, todos tienen que inscribirse como agentes extranjeros, en general. En general, salvo los organismos gubernamentales, COSUDE, agencias de ese tipo que están registradas como agencias de gobierno y que su objetivo es efectivamente entregar dinero para fomentar el desarrollo en el país, etcétera, etcétera. Salvo esa y todo lo que es relacionado con los tratados de libre comercio y todo lo que es relacionado con la producción y la exportación, eso está excluido. Entonces, como vemos, el radio de acción específico es organismos no gubernamentales y agencias de gobierno y de fundaciones privadas. Ok, pero el problema es que la ley te pone en una disyuntiva, tenés que inscribirte, porque si no te inscribís se te cancela la personalidad jurídica y no puedes seguir actuando. Entonces, obligatoriamente muchos de estos organismos tendrán que inscribirse en el registro de agentes extranjeros. Y si ya vamos a los detalles de los requisitos son bien estrictos, ¿verdad? Por ejemplo, llenan la ficha, la cédula de identidad de las personas que la conforman, si tienen otra nacionalidad, la cédula de residencia, el registro único de contribuyente, la cédula del RUC, la constancia de inscripción, si estás inscrito en gobernación, si no, donde estés inscrito, si estás inscrito como una fundación, la escritura de constitución, sus estatutos actualizados, la gaceta donde se publicó, la lista de los miembros de la junta directiva, sus nombres, sus cargos, sus direcciones, sus teléfonos, sus correos electrónicos, su firma, la cédula de identidad, y así va bien detalladito todos los requisitos que tienen que cumplir, que espero que algunos lo puedan cumplir porque son tan estrictos y tan minuciosos que el plazo de 60 días puede resultar incluso muy apretado. Si están inscritos en el registro mercantil, todo eso, pues, constancia del registro. Si son agencias sucursales de otros ONG que están en otros países, entonces tienen que presentar la escritura de constitución del país de origen, si está en otro idioma traducido al español, sus estatutos, las reformas y los mismos detalles que les estoy narrando en relación a los nacionales. Cómo está conformada la junta directiva, sus nombres, sus personas, sus correos personales, su teléfono y así sucesivamente. Unos requisitos bastante estrictos. Y a partir de ahí se tienen que inscribir en el registro y ingresar, ya les dan un código para ingresar a la página web del sistema, donde ellos van a tener que estar presentando mensualmente los informes previos de sus actividades
de sus proyectos y el gasto de dinero de esos proyectos. Entonces, les tienen que dar el número único de registro de agentes extranjeros, el NURAE, ¿verdad? La inscripción al inicio es gratuita, pero a partir de ese momento, después se paga. Y mientras se están inscribiendo, no pueden hacer ningún movimiento de recursos financieros, ni de sus bienes, ni de su nada. Siempre que, y si vamos a los detalles, continúa los detalles muy minuciosos. Pero a ver, esto podría generar entre las organizaciones no gubernamentales en algún momento decepción y partir de nuestro país, como ya sucedió con una ONG. No, efectivamente, si no cumplís, no podés inscribirte, te suspenden la personalidad jurídica y tenés que irte. Y si son extranjeras, tienen que irse. Entonces, están arrinconados en un callejón sin salida. Tienen que cumplir con todos esos requisitos a partir de ese momento. Ahora, el gobierno también publicó este viernes otra normativa de cara a aplicar la ley de ciberdelito. Es una normativa en donde Telcor le orienta a las empresas de telecomunicaciones preservar alguna información de los usuarios de los distintos servicios que tienen que ver con telecomunicaciones, con las llamadas, con el uso del internet. ¿Qué le ha parecido esta normativa que se ha publicado también, en donde también hacen énfasis en numerosos datos o información de los usuarios del internet y de las telecomunicaciones? Correcto. Antes de pasar a ese tema, quisiera terminar el aspecto de las partes más complejas y polémicas de esta normativa, y es que cada mes que tenés que dar el informe previo, estos organismos que se registraron como agentes extranjeros tienen que recibir como una solvencia, una constancia de cumplimiento cada mes, y no pueden hacer ninguna gestión en ninguna otra institución del Estado si no presentan esa constancia de cumplimiento. Y no cumplir con todo eso implica las multas, ¿verdad? Y las multas son terribles. Si no presentas el informe a tiempo, si no van con todos los detalles, omitir documentos, todo eso implica la posibilidad de las sanciones que pueden ser leves, graves o muy graves. En el caso de las leves, pues la multa es déjame ver, la multa es de $300 a $1,000. En el caso de la infracción grave, de $2,000 a $5,000. Y en el caso muy grave, de $5,000 hasta $500,000. O sea, a algún organismo que le aplique una infracción muy grave por alguna circunstancia que no lo puedo prever, eso significa que se acabó, pues, se acabó. Entonces, y en toda la normativa están las prohibiciones. No tenés que proporcionar los datos de quiénes son tus donantes, si son gobiernos extranjeros, si son partidos políticos, si son entidades privadas, naturales o jurídicas que entregan los fondos. Y prohibido financiar a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coalición o alianza política que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua. Entonces ahí es donde vemos que todo este andamiaje, toda esta minuciosidad que tienen, ¿verdad?, administrativa, y toda esa rigurosidad es con el objetivo específico de evitar que esos fondos vayan a engrosar campañas políticas de partidos o alianzas de partidos opositores. Entonces, es una, como decimos popularmente, es cuchillo, es una... Pero esta parte de la ley y de esta normativa... de la normativa que retoma lo planteado en la ley de agentes extranjeros de no patrocinar o no proporcionar fondos económicos a partidos políticos, podría reñir con alguna ley nicaragüense en la que se establece que los partidos políticos tienen derecho de recibir por parte de homólogos en la región o en otros países fondos
recuerdo que un diputado en la Asamblea Nacional planteaba precisamente esto, que el derecho que tienen los partidos políticos de recibir fondos para precisamente una campaña política. ¿Se puede llevar a cabo unas elecciones sin el auspicio de colaboradores del exterior? La ley electoral no prohíbe el financiamiento, pero establece que si vas a recibir fondos tiene que ser a través de los bancos, con los controles específicos, todo bien detallado, se tiene que informar al Consejo Supremo Electoral, etcétera, etcétera. O sea, esa es una materia para discutir en la reforma electoral precisamente. Recuerdo que antes de la reforma electoral del 99, que es la del pacto, ¿verdad? 99-2000, la ley electoral anterior del 96 y la del 90 permitían afiliación internacional de los partidos, si sos liberal al internacional liberal, si sos conservador al internacional conservadora, si sos socialista al internacional socialista, y todo eso fue borrado en la ley electoral del pacto, que es la que está vigente en los últimos 20 años. Entonces, esos son temas cruciales que deben de discutirse en la reforma electoral para evitar castigos injustificados a los partidos políticos que reciban financiamiento de sus homólogos, pues que normalmente eso es lo que ocurre en la actividad política, que si sos socialdemócrata, la socialdemocracia puede aportar fondos para tu campaña política. Obviamente todo eso tiene que entrar de manera legal y registrada por el Consejo Supremo Electoral y los mecanismos financieros. Ok, entonces ahora podríamos ver lo de la normativa de Telcor. Exactamente. Bueno, es igual. Es igual. Miren, la ley de ciberdelito en todos los países existe. En México, en Europa, en América Latina, en todos los países. ¿Por qué? Porque la actividad cibernética es nueva y se cometen delitos a través de Internet con los hackers, con los que te roban la identidad, con los que te saquean las cuentas bancarias, con los que se roban los secretos de las empresas, con los múltiples delitos que tienen que ser regulados porque efectivamente estaban muy poco contemplados en el Código Penal. Ese no es el problema. El problema es que la ley de ciberdelitos introdujo 3 o 5 artículos claves que tienen que ver con la libertad de prensa y con la libertad individual. Entonces, si quitáramos esos 5 artículos, la ley es en términos generales aceptable. ¿Por qué? Porque en todos los países, para evitar que los bancos sean saqueados, para evitar que las empresas sean saqueadas, tiene que haber un control. La policía tiene su sección cibernética, el ejército tiene su sección cibernética que se encargan de combatir a la piratería, a los hackers. Ese no es el problema. El problema es que ya se meten con la libertad de los individuos y toda la redacción quedó de una manera tan dual que se puede aplicar a la crítica política que la Constitución permite, ¿verdad? Y a la crítica a los opositores. Una denuncia puede ser considerada noticia falsa, eso puede dar lugar a un enjuiciamiento. Ustedes como periodistas pueden tener una fuente, pero no quieren revelar su fuente y dan una noticia y entonces eso puede ser considerado falso. Entonces el concepto de noticia falsa queda en manos de los jueces. Y en última instancia, todos sabemos que hay un control del Poder Judicial por parte del partido gobierno. Entonces, ese es el problema de la ley de ciberdelito. Y entonces, ahora lo que hacen es emitir la normativa, igual que la ley que estábamos comentando, que de agentes extranjeros, esta ley tiene una normativa que le ordena a través de Telcor a las telefónicas que resguarden toda la información de las llamadas y del Internet. Aparentemente, si no estuvieran esos 4 o 5 artículos que he mencionado, no pasaría nada, porque la policía solamente va a solicitar información relacionada con algún saqueo de alguna cuenta bancaria o algún fraude electrónico, alguna cosa así. Pero, como están esos artículos, toda la información que guarde las telefónicas y que la policía tendrá acceso ilimitado, y los jueces también. Entonces, ahí es donde está una gran discusión de la preservación de la privacidad o de la no privacidad. Eso indica, la normativa no se refiere a grabar las llamadas ni cosas por el estilo, sino qué teléfono te comunicaste, tus correos electrónicos, a qué dirección enviaste, y así sucesivamente. Qué dirección IP tenés, la dirección email de tu celular,
la dirección IP de tu computadora, la dirección IP de la compañía que le compras el internet y que te conectaste al servidor tal y la información que transmitiste es tal. Entonces, todos esos datos en manos de un gobierno dictatorial como el que tenemos es sumamente peligroso. Existe El manejo de toda esa información. Doctor Bonifacio, en los últimos meses, desde la aprobación de estas leyes, hemos visto que el gobierno está creando todo un ambiente de control excesivo. ¿Tiene algo que ver con las futuras elecciones? ¿Tiene algún propósito de cara a su reelección o la campaña política para mantenerse en el poder? Efectivamente, el objetivo central de la aprobación de todas estas leyes de manera rápida, sin mayor discusión, utilizando una facultad que es inconstitucional, que es la de que si tenés la mayoría, el 60% de los diputados, que solo el Frente Sandinista la tiene, y poder presentar proyectos de ley con trámite de urgencia. La Constitución establece que solo el presidente de la República puede presentar trámite de urgencia, y eso es que los diputados conozcan con 48 horas de antelación el documento. En cambio, esta presentación de trámite de urgencia de la bancada sandinista, eso es, lo colocan en la página web un día y al día siguiente ya están discutiendo y ese mismo día se aprueba y al día siguiente ya está en la Gaceta. O sea, es una atrocidad. No es un problema de tener mayoría o minoría de diputados. El problema es que aunque tengas mayoría de diputados, tu obligación es abrir la discusión en las comisiones. Para eso están las comisiones, para que haya discusión, consultar con los diferentes organismos involucrados, con los perjudicados, que la ciudadanía opine, etcétera. Y eso van a paso de matacaballo. Una cosa, es un trote enorme, una campaña de montar todo un aparataje jurídico que refuerza el control de las instituciones del Estado en un año electoral. Esto incluye... Ese es el problema. Este aparataje que usted ha mencionado incluye también estas reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. La última iniciativa de ley al respecto se encuentra en la Comisión de Justicia, en donde se amplía el plazo de investigación y que permanecerían los investigados en la cárcel hasta 90 días de plazo. Esto forma parte de toda esta andamiaje que el Estado está aplicando, y si esto podría estar relacionado también con el hecho de que, por ejemplo, la solicitud de estos datos a las empresas telefónicas, pues también tendría que esperar un tiempo más o menos razonable y parecido al que han propuesto en esta reforma de Código Procesal Penal. Sí, la Constitución prohíbe el espionaje político, ¿verdad? El problema es que hay poca credibilidad en las instituciones de esta dictadura, que todos los opositores que están siendo encarcelados últimamente están encarcelados por narcotráfico, todos, y por la misma cantidad de droga, todos. Entonces ya eso cuestiona la justicia en Nicaragua. Pues ya la teníamos cuestionada desde antes, pero ya últimamente hemos llegado a términos ridículos en donde todos los opositores son narcotraficantes o son delincuentes o mataron a alguien o están relacionados con delitos muy graves, ¿verdad? Entonces, todo eso es complejo. Como expresaba yo recientemente en declaración en Canal 10, lo que tenemos ahorita en marcha es una contrarreforma penal. La dictadura, ante la inminencia de las elecciones, ante la difícil situación y el descontento social latente que hay en el país, se adelanta, se atrinchera, se blinda y crea todos los mecanismos coercitivos que permitan la continuidad del poder. Entre eso está la aprobación de la reforma constitucional de la cadena perpetua, que realmente a veces no sé ni qué pensar, porque en el primer párrafo del artículo 37 quedó intacto de que la pena máxima es 30 años. En el segundo párrafo se dice, excepcionalmente se podrá aplicar la cadena, no habla de término cadena perpetua, sino prisión perpetua revisable a aquellos que cometan delitos de odio y ya toda esa polémica que se armó sobre los delitos de odio. Pero cuando ya revisamos
la reforma al Código Penal, que también se hizo de manera rapidísima, solamente hay 2 delitos que van a ser, que se les puede aplicar la prisión perpetua revisable, que es el parricidio en algunos casos y el homicidio, no, el asesinato atroz, ¿verdad? Entonces, solo en 2 artículos. Pero cuando este concepto de prisión perpetua revisable, la palabra perpetua y revisable se contradicen, porque si es revisable no es perpetua. Entonces, en pocas palabras, lo que estableció el Código Penal después de la reforma constitucional del artículo 37 fue que las personas que estén juzgadas con esos 2 delitos, parricidio y asesinato atroz, entonces no tendrán que cumplir la pena de 30 años. Y para tener derecho a salir posteriormente, tienen que tener un comportamiento adecuado durante todos esos 30 años. Las cárceles nuestras, con las comidas deficientes que hay, con los niveles de insalubridad y con las características de nuestra población, no creo que haya preso que aguante 30 años. Se muere antes. Definitivamente es poco probable. Tendría que ser encarcelado a los 20 años para que dilate 30, tenga 50, y a los 50, si se comportó bien durante todo este periodo, tenga derecho a la revisión de su pena. Y entonces el requisito es que tenés que cumplir esos 30 años y portarte bien. Entonces, no es tan prisión perpetua, es una prisión perpetua relativa. Este es un sistema que se aplica en algunos países, efectivamente. Por ejemplo, en México, que es un país donde la violencia es incontenible, el nivel de secuestro es incontenible, y entonces se aprobó esa prisión perpetua para los secuestros, por ejemplo. Porque en México vos salías a la calle con tus hijos y de repente se te los robaban y te pedían plata, y si no, te lo mandaban descuartizado en una bolsa. O sea, en los países donde ha habido violencia extrema como Colombia, una guerra civil interminable de 30, 40 años, México, que está con unos niveles de violencia altísimos, y Chile, que por herencia de la dictadura de Pinochet tenía la pena de muerte, pero que después la volvieron pena perpetua calificada. Es lo mismo, es decir, tienen que cumplir obligatoriamente un periodo preso. Entonces, en el caso nuestro quedó establecido que la pena máxima es 30 años, entonces la prisión perpetua te pueden condenar a 150 años, pero al final, si es sobre esos 2 tipos penales que les mencioné, al final de cuentas, solo podrá estar 30 años si se porta bien. Es revisable. Entonces yo más bien lo veo como un bluff, todo esto, porque al final de cuentas, en un año electoral, lo que ha hecho el gobierno es tratar de responder a la gran inquietud de la población ante la inseguridad ciudadana que ha venido creciendo a partir de la crisis política, y también callarle la boca a los movimientos feministas, que son los que siempre han estado denunciando los feminicidios, ¿verdad? Entonces, es más que todo una movida. Esto va a causar problemas porque no era necesario reformar la Constitución ni eso, sencillamente era reformar la ley de ejecución de la pena para decir que en ese caso de los dos tipos penales, parricidio y asesinato atroz, no se aplicase ningún tipo de beneficio, porque la ley contempla de que te pueden condenar a 15 años, pero si te portas bien te pueden computar 2 por 1 y así sucesivamente, o salir si has cumplido 1/3 de la pena. Hay una serie de beneficios, porque aquí está la clave de todo esto. Mientras reforman el artículo 37, el 39 dice otra cosa, dice que el sistema penitenciario es humanitario y que el sistema busca la reeducación de la persona condenada. Entonces hay una contradicción entre el 36 y el 37. El 36 dice que no deben de haber penas crueles y degradantes, y en última instancia la prisión perpetua es una pena cruel y degradante, aunque obviamente los familiares de la víctima asesinada atrozmente quisieran que se pudriera en la cárcel el asesino, ¿verdad? Pero si ya lo observamos de manera abstracta, meter a una persona el resto de su vida en una prisión de 2x2 o 4x4
es una pena cruel y degradante, y eso lo prohíbe la Constitución. Y en el 39 dice que el sistema penitenciario es humanitario. Y dejó de ser humanitario. Entonces, no sé, creo que en el afán de hacer campaña política con un tema tan sensible como la inseguridad y el alza de los crímenes y sobre todo la violencia contra las mujeres, hicieron un adefesio que no va a funcionar porque el sistema penitenciario tendría que ser readecuado. Entonces, eso es parte de la contrarreforma penal. Y ahora acaban de introducir un proyecto que es el del Código Procesal Penal, que la Constitución dice que después de 48 horas tiene que mandarse al juez. Y el sistema nuestro, a partir del año 2008, es acusatorio. Significa que tiene que haber una acusación para que te lleven al juez. Si no hay acusación, el juez está en la obligación de soltarte. Y lo que ha ocurrido desde el 2018 para acá es que muchos de los detenidos no hay pruebas, solo hay presunciones, y lo que ha hecho la policía es tenerlo fuera de las 48 horas, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, 20 días, 30 días. Hay gente que ha estado meses y hasta después la presentan. Entonces, están presentando esa reforma para que una vez que se presente al juez dentro del plazo de las 48 horas para cumplir, porque vamos a campaña electoral y quieren hacer las cosas mejor, entre comillas, para cumplir entonces las 48 horas, pero el fiscal le va a solicitar al juez que amplíe la investigación, que permita ampliar la investigación, que creando lo que se llama, déjame ver, una fase complementaria de investigación en un plazo de 15 días a 90 días, y mientras tanto vas a estar preso. Entonces, eso es un enorme retroceso porque volvemos al sistema anterior al 2008, con el Código de Instrucción Criminal, que primero te echaban preso con cualquier denuncia y hasta que hacían las averiguaciones ibas a juicio y te soltaban, si acaso eras inocente. Muchísimas gracias, doctor Bonifacio Miranda. Vamos a ver en qué termina todo este aparataje que ha montado el gobierno de cara a este año electoral y de cara a una oposición que presuntamente asistirá a las próximas elecciones. El reto para ellos es poder vencer todos estos obstáculos que ha impuesto el gobierno del presidente Ortega. Muchísimas gracias, don Bonifacio, por participar con nosotros en Entrevistas Primer Orden. Gracias a ustedes y les deseo el mejor de los éxitos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que te haya gustado la entrevista del día de hoy. Si te gustó, recordá darle me gusta y compartirlo con tus amigos y también seguirnos a través de nuestras distintas plataformas. Estuvo con ustedes Michelle Polanco Alvarado.